Hola, una vez más estamos entonces por acá para estudiar el capítulo, vamos a estudiar una parte del capítulo 11 y avanzar un poquito en el capítulo 12 de Génesis. Vamos entonces a orar primeramente. Querido y maravilloso Señor, una vez más estamos invitándote para que por favor nos guíes al estudiar tu hermosa palabra. Cuántas enseñanzas, Señor, encontramos en ella. Es un puerto seguro en medio de tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Ayúdanos, oh Señor, a andar en tu verdad, a poderla comprender, a disfrutar de esos consejos maravillosos que nos das y poderlos colocar en práctica. Guíanos pues con el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estábamos entonces estudiando cómo los hombres se les dio por hacer una torre. Esto tiene que ver entonces con algo totalmente opuesto a lo que Dios estaba pidiéndoles. El Señor les había dicho que se dispersaran por la tierra y los hombres en rebelión como siempre quieren hacer una torre gigante, alta, que llegue hasta el cielo para demostrar más que todo como su poder, para que el mundo viniera y dijera, wow, mire esta torre que han construido estas personas y crearse en una fama mundial, habíamos dicho la vez pasada. Tenemos aquí un personaje que se llama Sem, es uno de los hijos de Noé. Acuérdense que él tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y este hombre, Sem, va a vivir 500 años más sobre la tierra. Durante todo ese tiempo, pues sus descendientes tuvieron la oportunidad de escuchar directamente de esa boca la historia del diluvio. Las personas venían a él y pues obviamente escuchaban cómo fue ese pacto que se hizo para poder salvarles la vida a estas personas. Tristemente, esta generación no estaba muy interesada en Dios. No querían escuchar esas historias desagradables. No querían retener a Dios en su corazón ni ese conocimiento. Entonces, también al pasar los años, recordemos que como hubo una confusión de lenguas, que es lo que vamos a ver ahorita, pues las generaciones tampoco entendían muy bien lo que había pasado y no había quien les ilustrara bien esto. Así de que esos constructores de la torre habían manifestado más bien un espíritu de murmuración contra Dios con respecto al diluvio, y en vez de manifestar gratitud por la manera como el Señor había hecho un pacto con Noé, ellos señalaron que Dios era un Dios arbitrario y severo, cuando realmente no se daban cuenta que se estaban sometiendo a uno que sí era así, como es pues Satanás. Aparte de eso, los sacrificios que Dios había mostrado, que ilustraban la muerte de Cristo, como el Cordero que iba a quitar los pecados del mundo, empezaron a ser reemplazados por unos sacrificios que Dios no pidió. Y eran terribles, porque resulta que empezaron a sacrificar a sus propios hijos en el fuego delante de sus ídolos. Entonces, a medida que los hombres se alejaban de Dios, pues los atributos divinos como es la justicia, la pureza y el amor fueron reemplazados por la opresión, la violencia y la brutalidad. Aunque algunos decidieron establecerse en un gobierno independiente de Dios, sí habían otros que decían, no, nosotros sí estamos con Dios, nosotros sí queremos, y de hecho ellos querían que estas personas cambiaran de propósito con respecto a esa torre y con lo que ellos estaban como pues tratando de hacer, que era contrario a la voluntad de Dios. Pero los hombres estaban completamente unidos en este propósito, en el de formar esa torre que era una empresa atrevida, obviamente contra los designios del cielo. Si Dios no hubiera intervenido, hubieran desmoralizado al mundo, que en ese momento estaba muy joven, estaba otra vez como no recién creado, sino recién limpiado. Y ya en ese punto es increíble lo que la maldad hace en el corazón del ser humano. Ya el mundo otra vez se estaba desviando. Ellos solo pensaban en el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener ninguna soberanía ni honor. Si esto se hubiera permitido, pues un formidable poder hubiera desterrado lo que era la paz, la justicia, la felicidad, los estatutos que el Señor había dejado, que son justos y buenos. En Génesis 11:15 entonces nos dice
por acá nos dice en Génesis 11:5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es que Dios no está simplemente ahí pintado, Él viene y vino a mirar bien qué están haciendo los hombres acá. Y pues allí entonces se da cuenta, obviamente Él sabía lo que estaba viendo, pero ahora Él se toma personalmente pues venir para mirar la obra. Y fue pues por misericordia que Dios frustró el propósito de esos edificadores de la torre y la derrumbó, ese monumento que era algo más bien osado, y por eso también fue que confundió el lenguaje en ese momento. Estorbó pues así el propósito de rebelión. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles ampliamente oportunidades, porque el Señor es paciente realmente para que el ser humano se arrepienta, pero también toma en cuenta los ardides que hay en el corazón del ser humano. Y entonces nota cuando el ser humano está en contra de la justa santa ley de Dios. De vez en cuando, la mano invisible que sostiene el trono allí en el cielo se presenta acá en la tierra y reprime la iniquidad de los hombres, dándoles a entender que nadie puede desafiar impunemente su poder, porque Él gobierna en el cielo y en la tierra. Ahora, los incrédulos hoy en día están formando sus propias torres. Esa torre ya no la vemos entonces físicamente, sino que estamos viendo cómo el ser humano forma su propia torre. Y esto es que se están basando en la ciencia. La ciencia pareciera que tuviera más poder incluso que la misma palabra de Dios. La razón, dicen ellos. Hoy en el mundo cristiano, muchos que profesan creer en la palabra de Dios se alejan de las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras y entonces más bien están constituyendo credos fundados en especulaciones humanas y fábulas agradables, y así señalan que esta es su propia torre como una manera de subir al cielo. Entonces encontramos iglesias que tienen ideas que les enseñan a las personas que así se sube al cielo, que de esa manera van a conseguir la salvación. Pero recordemos que cada teoría, cada doctrina que me presenten necesita tener un fundamento bíblico. Eso no es como yo pienso, como yo creo, porque muchas veces se disfraza la piedad con una santidad, pero esa santidad no es la correcta. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia, no una iglesia, o sea, la palabra de Dios dice o nos va a hablar acerca del diezmo. El diezmo es un dinero que le corresponde a Dios. Entonces, Él me dice a mí, te voy a entregar el 100% de lo que tú ganas. ¿Y por qué? Uno diría, ¿y cómo así que Dios me lo está entregando? Claro, ¿quién me da a mí la vida y la salud y el trabajo para que yo produzca dinero? Pues Dios. Si yo no tengo vida, no tengo salud, pues yo no puedo generar dinero o no voy a poder prosperar. Pero Dios me dice a mí, mira, de eso que yo te estoy dando a ti, la 10ª parte es mía, no te quedes con ese dinero, eso me corresponde a mí. Y resulta que tenemos varias personas, y ese dinero me lo traes al alfolí, a la iglesia, así de simple y de sencillo. Eso es lo que yo quiero que hagas con mi dinero. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que tienen grandes inconvenientes con esto, porque resulta que la gente no le gusta que se le metan en el bolsillo. Entonces empiezan a decir, no, lo que pasa es que yo siento que en mi corazón lo ideal es coger esa plata y yo se la voy a dar a un pobre. Eso sí, voy a hacer eso, porque es que en las iglesias se gastan el dinero o lo usan mal, hacen yo no sé qué, se lo roban, y bueno, entonces no voy a hacer eso, sino que voy a voy a hacer un mercadito. Mire, pareciera que la intención es buena, pareciera, porque entonces yo estoy tomando ese dinero y voy a favorecer a una persona pobre, pero no es buena, porque usted estaría y yo estaría en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo le digo a la gente, bueno, eso es como yo a usted le prestara una plata, con mucho cariño se la presto, y resulta que usted un día viene y me dice, bueno, Marcela, es que mi corazón me nació coger el dinero que yo le debía a usted, y en vez de pagárselo a usted, hice mercaditos para los pobres. Imagínense. O sea, obviamente no.
yo no me puedo meter con ese dinero. Entonces, estas son las torres que se están creando en las iglesias, que no enseñan la verdad. Y eso es un problema, porque entonces es desobedecer la ley de Dios. Esta es otra. Muchas iglesias están enseñando que no hay que obedecer la ley de Dios, que eso ya está abolido. No, nosotros ya eso ya quedó crucificado en la cruz y nosotros no tenemos que obedecer la ley para la salvación. Y yo me pregunto, ¿no? O sea, yo ya puedo matar, ya puedo robar, ya puedo mentir. Obviamente la ley de Dios nunca va a ser abolida, jamás. Con ella es que la que Dios gobierna. Pues bien, las iglesias están entremezclando sabiduría humana con la palabra de Dios y así es que forman unos credos confusos, y a esto es lo que la Biblia le llama Babilonia, porque es un enredo que ellos que están haciendo. Así de que el Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. En el Salmo 33, vamos a mirar el Salmo 33, donde nos dicen el 13 y el 14. Dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Dios está muy atento a lo que nosotros hacemos. Y en el versículo 10 y 11 nos dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En últimas, Dios es soberano. Él es el que va a sigue gobernando. A Él no se le va a cortar la mano para hacer justicia. Así de que después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser casi universal. Es decir, a la final, como con la torre no se pudo continuar, ellos sí tuvieron que dispersarse. Pero al dispersarse, tristemente, están llevando de una vez ídolos. Nuevamente se empiezan a alejar entonces de Dios, así de que el Señor finalmente deja que los transgresores empedernidos pues sigan su camino, pero a la vez Él va a llamar a un hombre, porque Dios siempre ha tenido depositarios de su ley, y Dios siempre tiene a alguien que conserve la verdad, y va a llamar a uno de los descendientes de Sem, que se llama Abraham. A él se le había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, o sea Sem, que habían conservado este conocimiento de Dios y pues sabían quién era Dios y todo, ya estaban cediendo también a las influencias que los rodeaban, adorando pues entonces a dioses extraños y obviamente en vez de adorar a Dios. Pero la verdadera fe no podía extinguirse, así que Dios siempre ha conservado un remanente que le sirva, ¿no? Siempre ha habido una línea que desde Adán comunicó de generación en generación las grandes verdades, siempre. Eso no se va a interrumpir, y por eso es que este hijo de Taré es llamado para hacerlo el heredero de este santo cometido, porque donde quiera que él estaba, pues allá había idolatría, pero para Abraham él no tomó ese camino, porque él fue fiel entre los fieles, incorrupto en medio de esta prevaleciente apostasía. Se mantuvo firme en la adoración de un Dios verdadero, y por eso Dios lo va a llamar para comisionarle como una misión y darle pues como su voluntad. A Abraham se le dio claro conocimiento de los requerimientos de la ley. Hay gente que dice que Abraham no conocía los mandamientos de la ley de Dios. Claro que sí los conocía. Nosotros encontramos un versículo que está también por acá en Génesis, donde nos dice que Abraham conocía lo que eran los estatutos y las leyes de nuestro Dios. Bueno, este sí en este momento se me escapa, pero se los voy a dejar más clarito más adelante, donde obviamente es muy claro que Abraham, lo primero que se le da son los mandamientos de la ley de Dios. Él tiene ese conocimiento. Desde un inicio de la creación, Adán y Eva tienen conocimiento de los mandamientos de la ley de Dios, porque es sumamente importante saber pues qué es pecado y qué no. Así de que a Abraham se le dio la promesa de que tendría una numerosa posteridad y de que él tendría una grandeza nacional. Aquí en Génesis
12:2 dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que Abraham recibió con mucha alegría esta promesa, para él una de las más preciosas, puesto que él sabía que de él, de ese linaje de él, iba a nacer el Redentor del mundo, porque a él se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así de que el mensaje de Dios para Abraham era, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí nos dice en Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Mire qué triste, cómo en esta generación que vivió el diluvio ya se corrompió. Y ahora Dios está llamando a un hombre fiel para que se aparte, para que se le deje de esas amistades, de ese entorno, y Él le va a mostrar una tierra diferente, donde Abraham tenía que distinguirse en su carácter, debía ser totalmente diferente al mundo que lo rodeaba. Por acá en Hebreos 11:8, vamos a mirar por acá en Hebreos 11:8, nos dice, por cierto, en este Hebreos 11 se le llama como la línea de la fe, donde aparecen los grandes personajes que tuvieron fe. Hebreos 11:8 nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es que este personaje es uno de los más notables en la Biblia, en lo que es la fe, porque él simplemente colocaba la fe en acción. Este hombre sabía lo que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. A Abraham se le va a llamar el padre de la fe, porque la fe de él es clarita, es una fe contundente. Él cree a lo que Dios le dice y por eso obedeció. Él no se pone a preguntar, pero ¿para dónde me van a llevar? ¿O por qué? ¿O Señor? Nada. Usted no lo ve nunca a Abraham cuestionando a Dios. Así es que vamos a dejar hasta acá y les debo ese versículo que va a ser lo primero que voy a tener en cuenta en el próximo video. Dios les bendiga. Vamos a seguir entonces estudiando. Los espero en la próxima. Dios te bendiga.